7 de la mañana con 5 minutos, César Espinosa desde Arequipa y Carlos Villarreal aquí en Lima. Los acompañamos en esta primera edición de la rotativa del aire, nueva hora informativa. Y bueno, les comentamos que el gobierno de los Estados Unidos se pronunció ayer a través del Departamento de Estado y dijo estar preocupado por la posibilidad de que el Perú pierda facultades para supervisar el puerto de Chancay. Un puerto que fue inaugurado en noviembre del 2024 y que es operado por la empresa COSCO Shipping Ports Chancay, Perú. Allí la inversión mayoritaria es de China. ¿Y por qué esta preocupación? Porque el Poder Judicial hace unos días resolvió limitar las competencias de OCITRAN, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, sobre el puerto de Chancay. Según la sentencia, el hecho de que el puerto sea de uso público no lo convierte automáticamente en una infraestructura concesionada ni habilita la regulación integral por parte justamente del organismo supervisor, OCITRAN. Sobre este tema vamos a conversar y básicamente sobre el pronunciamiento de Estados Unidos con el destacado internacionalista Francisco Belaúnde. Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Francisco, ¿podríamos considerar este pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos como una especie de presión, diplomática, directa hacia el gobierno peruano? Es una presión indebida, ¿no? En asuntos que le competen únicamente al Perú, ¿no? Porque finalmente es el Poder Judicial que ha tomado esa decisión. Bueno, yo no soy especialista, no sé si la decisión es correcta o no. En todo caso, pues ha sido cuestionada y entiendo también que es una decisión de primera instancia, ¿no? Que Sí. podría incluso haber una apelación y todo lo demás. Entonces, parece una presión no solamente al gobierno peruano, sino al propio Poder Judicial del Perú, ¿no? Entonces, me parece muy preocupante, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos se meta en un asunto que no le compete. Que no le guste es otra cosa, pero no tiene por qué meterse en asuntos que solamente son de competencia peruana. Señor Belaúnde, buenos días, le saluda César Espinosa. ¿Y cómo analiza usted el lenguaje que ha utilizado Estados Unidos, ¿no? Propietarios, depredadores chinos, esos términos quizá un poco fuertes en términos en cuestiones diplomáticas? Sí, bueno, lo que está haciendo es, nos están metiendo a nosotros en su pelea con los chinos, ¿no? Que es algo que también lo está haciendo en general con todos los países y en particular en América Latina. No olvidemos que ellos lanzaron un plan de seguridad el año pasado que hablaba justamente de eso, ¿no? Que no iban a permitir, ¿no? Que competidores de Estados Unidos tuvieran intereses que chocaran con ellos en América Latina. Básicamente lo que han hecho, lo que consideran que es América Latina, ya se ha dicho varias veces, no es ninguna novedad, es su patio trasero, la famosa doctrina Monroe, ¿no? Que viene de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, básicamente lo que están diciendo a nosotros, ustedes son independientes hasta cierto punto, porque si ustedes se asocian con gente que a nosotros no nos gusta, pues nosotros vamos a intervenir, ¿no? Vamos, en todo caso, a tomar medidas. Entonces, básicamente nos están diciendo eso. Claro. Y además de manera mucho más brutal de lo que antes Estados Unidos, por ejemplo, hacía en la época de la Guerra Fría, ¿no? Que era en nombre de la lucha a la democracia, no queremos que el comunismo se apodere de los países de América Latina. Ahora es de manera brutal, ¿no? En nombre de una competencia económica, geopolítica con China, ¿no? Así es. Claro, justo, perdón, Carlos, dale. Seguir la idea de lo que dijo de la Guerra Fría. ¿Estamos ahora en una especie de Guerra Fría tecnológica y comercial? En todo caso, sí, una especie de competencia, ¿no? Que no es exactamente una Guerra Fría, porque la Guerra Fría ustedes recordarán que era una especie incluso de guerra a través de países, ¿no? Incluso con enfrentamientos armados, Vietnam, Cuba y todo lo demás. Acá, efectivamente, es sobre todo, ¿no? Una competencia tecnológica, geopolítica, ¿no? Que sí tiene algunos rasgos de Guerra Fría, pero no totalmente. Entonces, básicamente, una competencia geopolítica y tecnológica, ¿no? Y económica, claro. Así es. Estamos conversando con el internacionalista Francisco Belaúnde luego de la advertencia de Estados Unidos sobre la soberanía y presencia china en nuestro país a través del puerto de Chancay.
Francisco, ¿cómo debería responder en este caso el gobierno peruano ante este pronunciamiento, no solamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino también del propio embajador acreditado en nuestro país? Ese es el tema, ¿no? Porque finalmente se ve que en este momento Estados Unidos no cree en nadie, como se dice, ¿no? Lo que sí he visto, ha visto un pronunciamiento, un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Hablando precisamente de ese tema, diciendo que el Perú, pero no diciendo nada sobre lo que dijo Estados Unidos, sino que se reservaban, ¿no? El hecho digamos, de tomar todas las medidas para justamente evitar, o sea, para regular el puerto de Chancay, que las autoridades peruanas de todo, no solamente Ocitran, que es un poco la que ha puesto la cara, sino incluso la ANP, ¿no? El organismo de los puertos y otros, ¿no? Que tienen competencia para poder regular. O sea, de alguna manera está diciendo a Estados Unidos, oiga, no se preocupen que nosotros estamos aquí para tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el gobierno peruano a través de la presidencia del Consejo de Ministros, pero evidentemente lo normal sería que la Cancillería emitiera un comunicado, diplomático en todo caso, ¿no? Hablando de, digamos, que el Perú toma sus medidas, que le corresponde al Perú tomar las medidas, digamos, entre línea, porque ustedes saben que no nos interesa pelearnos con Estados Unidos, entonces tenemos que manejar... Pero ¿cuál sería, perdón, Francisco, el riesgo para nuestro país de alguna manera alinearse con uno u otro país, Estados Unidos o China? Bueno, para todo país tiene que buscar sus intereses. A nosotros nos interesa hacer negocios con todos, ¿no? Hacer negocios con China, hacer negocios con Estados Unidos, con Europa, Japón, todos los países nos interesa, mientras más diversifiquemos, como es el caso del Perú. Tenemos una variedad de TLCs con una serie de países del mundo, tenemos inversiones de varios países, no tenemos por qué alinearnos con ninguno. Tenemos que simplemente hacer negocios con ellos y justamente evitar todo tipo de injerencias, porque así como Estados Unidos ahora, digamos, se está metiendo está metiéndose en asuntos internos peruanos, los chinos tampoco que sean santos, ¿no? Los chinos también saben presionar, aunque de manera más discreta. Además estamos viendo todos los problemas que se están generando con empresas chinas. Entonces, tenemos que mantener, en este caso, la cabeza fría, sobre todo porque tenemos a un Estados Unidos que es mucho más brutal que antes en presionar a los países, ¿no? De manera mucho más abierta, ¿no? Y por otro lado, China, que también que puede presionar cuando quiere, aunque de manera mucho más discreta, evidentemente, ¿no? Claro. No nos olvidemos Señor Belaúnde, esta fotografía que colgó el embajador de Estados Unidos con el presidente Xi indicando, cambiando el menú y en la mesa una hamburguesa, ¿no? Dando a entender que estamos cambiando el chifa por la hamburguesa americana, ¿es un mensaje también hacia el gobierno chino? Sí, también al gobierno chino y sobre todo al Perú, ¿no? Y es casi una burla también, hay que decirlo, o sea, lo deja mal parado al señor Xi, ¿no? Porque finalmente, cuando uno habla de chifa, estamos pensando todos en el escándalo, ¿no? En el cual está envuelto. Entonces, es muy extraño, ¿no? Que el señor Xi se preste a su propia, digamos, se escenifique una propia burla a él, ¿no? Y una especie de subordinación, si se quiere. ¿Es una burla de parte de quién, perdón? ¿Del embajador o del presidente? No, del embajador, ¿no? Del embajador de Estados Unidos, ok. Claro. Es una cosa, claro, uno podrá decir una cosa irónica, ¿no? No es explícita, pero la foto lo hace casi evidente, ¿no? Muy bien. Y el mensaje también, ¿no? Claro. Bien, Francisco Belaúnde, internacionalista, muchas gracias por esta entrevista con la Rotativa del Aire. Buenos días. De nada, encantado. 7:15 de la mañana. Regresamos en unos minutos con más información aquí en la Rotativa del Aire.